Así que solo los beneficios sociales van a estar posibles cuando hay excedentes petroleros o excedentes mineros. No. La sociedad tiene que organizarse y dar paso a un proceso redistributivo con políticas tributarias progresivas para que los que más ganan y más tienen contribuyan al logro de todos los beneficios para el resto de la población. Esta es una de las grandes tareas. La idea de que sin petróleo no tenemos cómo financiar está en esencia equivocada, porque la tarea es cómo se organiza una sociedad para erradicar la pobreza. Y eso solo será posible si erradicamos la opulencia, porque la opulencia es la causa de la pobreza. Los pobres son los que sostienen a los ricos. Eso implica acabar con todas las prácticas rentistas. Eso implica acabar con el patrimonialismo, aquel papel que sostiene el Estado a los grupos económicos, el Estado como empresa de reparaciones del sistema. Eso implica un sistema que nos garantice incrementar la inversión, generar empleo y sobre todo permitir que los seres humanos, los individuos viviendo en colectividad, en comunidad, puedan encontrar su propio camino. Y eso pasa también por una verdadera descentralización que tanto reclama el pueblo ecuatoriano. Yo creo que en ese sentido hay que ir dejando de lado las políticas de corto plazo, las políticas poco planificadas, y hay que comenzar a plantearnos qué significa continuar con aquello del modelo extractivista. ¿Qué digo con el extractivismo? Ustedes ya lo entienden: extraer, sacar recursos naturales y venderlos casi sin procesamiento en el mercado internacional, sin preocuparnos de que eso ocasiona enormes conflictos ambientales. Estamos a punto de iniciar una nueva etapa en el Ecuador, que a mi modo de verlo debería haber sido una etapa para superar el extractivismo, tener una economía mucho más sustentada en sus capacidades y con amplio respeto a los valores naturales, a los valores sociales, a los valores culturales. Pero no, al parecer, incluso en contra de lo que manda de la Constitución de Montecristi, se impuso una ley de minería prácticamente sin discusión y debate que afecta, como ya lo digo, a la Constitución. Es bueno tener algunas ideas y algunas cifras. Se dice, por ejemplo, que en el yacimiento Fruta del Norte, en la zona de la cordillera del Cóndor, existiría un potencial minero de 13.7 millones de onzas. 13.7 millones de onzas de oro. Una onza de oro tiene que estar en el mercado en estos días en alrededor de unos 1.250 a 1.300 dólares. Estamos hablando de más de 15.000 millones de dólares. No es pelo de cochino, es mucho dinero. Uno dirá, eso hay que extraer. Como dice el presidente Correa, somos un pordiosero sentado sobre un saco de oro, hay que extraer ese oro, pues lo normal. La primera pregunta que yo me haría es, ¿cuánto de ese oro se va a quedar en el Ecuador? ¿Cuánto de esa renta se va a quedar en el Ecuador? La ley de minería dice que la regalía debe ser de al menos 5%, entonces si ya ponen al menos 5%, va a ser siempre del 5%. Luego, ¿cuánto del impuesto a la renta van a pagar esas empresas, que son especialistas en ocultar ganancias incrementando costos? ¿Cuánto de impuesto al valor agregado van a pagar esas empresas, que son especialistas de traer casi todo importado y luego descontar de los impuestos? ¿Cuánto va a quedar de ingresos netos? Pero dejemos eso a un lado, algo importante, no lo niego. Dejemos eso a un lado y preguntémonos cuál va a ser el impacto ambiental de la actividad minera en esa región, en ese caso concreto, con las cifras que utiliza la misma empresa Aurelia, que es la que está al frente de esa concesión. 13.7 millones de toneladas. Para extraer una onza, 13.7 millones de onzas. Para extraer una sola onza de oro hay que mover material por 28.000 kilogramos en promedio. Una onza de oro, 28.000 kilogramos en promedio. Esto implica que los 13.7 millones de onzas requerirán mover materiales por 384.000 millones de kilogramos. 384 millones de toneladas. Yo soy solo un economista. Quizás algún ingeniero podría imaginarse lo que significan 384 millones de toneladas. Pero planteado un cálculo fácil y simple. La recolección de basura en la ciudad de Cuenca es de 200 toneladas al día. Esto implicaría una movilización de materiales por 5.260 años. Pero no es que se va a hacer
esa movilización de materiales en ese tiempo tan largo, porque ese no es el chiste. El capital tiene que rentabilizarse en muy poco tiempo. En 2, 3 años se habrá hecho un agujero tan grande que equivale a la suma de 384.000 millones de kilogramos, 384 millones de toneladas. ¿Y se hace con qué? Afectando a la naturaleza, utilizando productos químicos contaminantes, plomo, arsenio y otros tantos productos químicos contaminantes que van a afectar una zona de enorme biodiversidad como la cordillera del Cóndor. Esta es la discusión que está este rato en el país. No es cuestión aquí de hablar de ecologismo infantil y tratar de denigrar a las personas. Argumentos sobre la mesa, datos sobre la mesa, para que no sea un gobernante iluminado y mesiánico el que tome la decisión, sino el pueblo ecuatoriano organizado y movilizado el que decida sobre su futuro. Creo que es importante entonces pensar de qué estamos hablando y podríamos complicar las cosas. Para sacar una onza de oro se requieren al menos 8.000 litros de agua. Entonces tenemos que plantearnos desde la idea de los campesinos, desde la vida misma de la naturaleza, cuál va a ser la disputa. ¿Qué dijo la Constitución de Montecristi María? Establecimos prelaciones para el agua. El agua es un derecho humano fundamental. Había algunos asambleístas, sobre todo de país, que solo querían el derecho al acceso al agua, como tenemos el derecho al acceso a algún centro comercial, pero no el derecho a recibir los bienes que están en el centro comercial, para garantizar la privatización, como sucede con Interagua en Guayaquil, que es algo que todavía no se avanza. La ley de agua tiene cosas interesantes, pero todavía no define el tema de la desprivatización del agua. 1% de la población tiene el 67% de las concesiones de agua en el país. Esto también tiene que cambiar. La ley no solo que no tiene que ser privatizadora, la ley tiene que ser desprivatizadora para que los campesinos y las comunidades tengan agua los mismos días, del mismo tiempo que lo que tienen ahora los terratenientes. Esa es una de las tareas claves y fundamentales. Para extraer una sola onza de agua de oro requerimos 8.000 litros de agua. Para extraer una tonelada de cobre, porque esas son otras de las opciones que hay también en la minería ecuatoriana, se requieren de 30.000 a 70.000 litros de agua. Y esa agua nunca, jamás va a quedar limpia y purificada luego de pasar por la minería. En ese sentido, quizás ya porque yo tengo algunos años y comienzo a dudar de cierta raciología barata, no me como el cuento de que hay una minería responsable, porque a mí no me van a convencer que Drácula se ha vuelto vegetariano y que puede controlar el banco de sangre. En suma, las economías, las sociedades, los países que se han enmarcado en estos modelos extractivistas tienen una maldición en tanto no la resuelven. Sus economías, renta de la naturaleza, renta del monopolio, renta de la corrupción, renta del contrabando, renta del paternalismo estatal, de la renta. De algunas rentas se va a vivir. Las sociedades son clientelares. Se establecen una serie de mecanismos, de bonos, de políticas sociales que no permiten que el ciudadano se apropie de esas políticas, sino que comienzan a hacer dádivas, generosidades. Sabemos, por ejemplo, que quienes están contratados en el sector público tienen que poner algo de plata obligatoriamente para celebrar el aniversario de algún gobierno, que será el día de mañana. Sabemos adicionalmente que no solo es un problema de rentismo y de clientelismo, sino que estos gobiernos, atados a la extracción de recursos petroleros o minerales, son gobiernos autoritarios, son gobiernos intolerantes, son gobiernos dirigidos por personas con características mesiánicas, cuyo comportamiento siempre es preocupante. En ese sentido, esta economía rentista es un riesgo para la democracia. Y si no hay democracia, no hay desarrollo, no hay justicia, no hay libertad, no hay equidad, no hay respeto al ser humano ni a la naturaleza. Entonces, ¿qué hacer? No es que les voy a decir, lean el libro y ahí están las soluciones. No, en el libro hay algunas ideas, algunas sugerencias, algunas tesis recogidas de un amplio debate nacional e internacional con las cuales quiero yo invitarles a discutir, a pensar, no a ser seguidores sumisos de nadie, como planteaba María recordando las propuestas de Alianza País de sus orígenes.